Hola a todos. Voy a esperar unos segundos para que se empiecen a conectar. Eh, Mientras les voy comentando, mi nombre es Arit Zárate. Los saludo desde México y vamos a tener en esta clase académica, que ya está haciendo como una participación constante de todos los instructores a ella en los diferentes días de las semanas. El día de hoy corresponde a una clase académica de psiconeuroinmunoterapia. Y para todas las personas que ya se están conectando, saludos a Moisés, a Tatiana. Y bueno, los saludo desde México. A Luz, un besito para ti también. Pues estamos aquí para hablar de pues, la dinámica de la salud, con la tecnología de la psiconeuroinmunoterapia, técnica Solarte. Yo estoy en México. Les doy muchísimas gracias a Cella, a Lili, a Armando, a Héctor Alejandro, a Paula y a todos los hermosos instructores que forman parte de esta hermosa plataforma de salud y crecimiento que es ACELLA, Asesores en Excelencia Integral. Eh, yo soy instructora Cella. Gracias a Dios que me ha permitido que está aquí como parte del equipo de instructores. Y afortunadamente llegó a mi vida la psiconeuroinmunoterapia. Muchos saludos, Miriam. Eh, un saludito, muchas gracias. Me da gusto verte y escuchar también tus comentarios a través del Facebook. El tema es muy bonito y lo elegí porque la dinámica en relación con los temas de salud es un tema que todos nos cuestionamos en algún momento de la vida. Probablemente en algún momento hemos tenido algún asunto que no solamente tiene que ver con un problema físico, sino con un problema emocional, mental, espiritual o relacional. Entonces, el enfoque de la salud empieza a tener desde muchísimos años, desde que el hombre apareció en la tierra, muchas formas de ser concebido. Y en algunas etapas de la vida se veía más integrado y en otras empezó a ver como fragmentado, como si las enfermedades estuvieran catalogadas por segmentos, por esquemas diferentes, y que a cada enfermedad aquí había que tratarla de forma diferente, eh, en diferentes contextos de salud. Y empezamos a ver al cuerpo, a la persona separada de esas enfermedades. Y a veces el ver al cuerpo tan fragmentado resulta que los resultados de alguna terapéutica empiezan a ser no los que esperábamos, sino lo que puede ser. Entonces, a veces hay mucho falta de apego a los tratamientos porque se empieza a ver solamente como la enfermedad o las estadísticas que se están arrojando con respecto a ciertas enfermedades, sobre todo las que son de catalogadas como crónicas o degenerativas o patologías que hasta el momento han sido diagnosticadas como incurables. Entonces, en el momento que se acuña una etiqueta de un diagnóstico ante alguna enfermedad, pues empiezan a haber pues también cambios en la conducta terapéutica de los diferentes profesionales de la salud que están atendiendo a una persona. Y también empieza a cambiar la conducta de la persona que ha recibido ese diagnóstico o esos diagnósticos, porque empieza también a empaparse de información donde empieza a ver los récords o las estadísticas de cómo esa enfermedad ha sido tratada hasta el día de hoy, pero no ve más allá de los resultados que pudieran tener, porque empieza a verse como un encasillamiento de las posibilidades que puede ofrecer alguna terapéutica, sobre todo en las enfermedades que están pues siendo catalogadas como prácticamente incurables, ¿no? Hasta el momento. Cuando se empiezan a ver solamente las enfermedades como si fueran pautas a que no van a cambiar, desafortunadamente también las terapéuticas empiezan a estancarse, y también la forma de elaborar diagnósticos o tratamientos. Entonces la psiconeuroinmunoterapia empieza a abrir como ciertos campos
donde se empieza a ofrecer la observación sin juicio de lo que le está pasando a esa persona. ¿Y por qué pongo esta palabra de sin juicio? Es como muy importante porque una de las cosas más importantes que nos enseña la psiconeuroinmunoterapia es a observar cómo esa persona está conduciéndose con esos diagnósticos en ciertos contextos y cómo podemos ayudarle respetando su dignidad a poder saltar esos diagnósticos de enfermedad para empezar a lograr éxito terapéutico. ¿A qué me refiero? Que el entrenamiento que nosotros tenemos en psiconeuroinmunoterapia va enfocado a ver futuro y el mejor futuro que puede tener esa persona para cambiar esa fotografía que fue un diagnóstico y que el paciente deje de ser una persona que fue diagnosticada en alguna enfermedad y que empiece a tener una nueva foto para que empiece a tener una conducta y un nuevo diagnóstico que puede ser a lo mejor de normalidad. Cuando nosotros empujamos que puede haber una memoria de salud, porque todos los seres humanos tenemos un recordatorio de cómo nuestro cuerpo tiene salud, nuestro cuerpo se sabe reparar y tiene mecanismos muy sutiles y muy específicos y magníficos para poderse sanar. Sin embargo, cuando se está en un estado de enfermedad, a veces la memoria empieza a fallar y se empieza a recordar cómo se empieza a enfermar. Se empieza más a enfocar en los resultados de cómo una enfermedad se está generando, independientemente del diagnóstico, sobre todo en las enfermedades crónicas. Entonces se empiezan a generar anticipaciones de lo que sucede cuando una enfermedad está, qué tipo de dolencias, qué tipo de sintomatología se presentan y cuando alguna situación se empieza a presentar eh, o en la plática de otras personas que tienen los mismos diagnósticos, se vuelve a hacer como un circuito de reforzamiento de que así es la enfermedad y que no va a cambiar. Entonces, esos patrones de conducta o de memorias de reforzamiento de cómo una enfermedad se puede establecer y o hasta empeorar, puede generar patrones que en lugar de ser esperanzadores empiecen a llevar a una persona a circuitos que lo lleven a tener más desesperanza. Entonces, la psiconeuroinmunoterapia eh, aborda formas de entrenamiento para que se observen cuáles son los contextos en que se desarrollan esas enfermedades y cómo observar los pequeños cambios sutiles que expresa el cuerpo a través de su neurofisiología y su fisiología para poder romper esos circuitos que atoran a una persona en pensar que esas enfermedades pueden ser eh, eh, pues durables en el tiempo sin tener un cambio favorable. Entonces, eh, todas las estructuras que conocemos tienen una forma de haberse diseñado. Entonces, en la psiconeuroinmunoterapia, lo que observó el doctor Armando Solarte fue que todo tiene estructura y todo tiene una secuencia. O sea, todos tenemos una forma de saber cómo poder estar sanos, pero también hemos tenido aprendizajes en algún momento o momentos en los que surgió la enfermedad por alguna circunstancia determinada y que si descubrimos cómo se dieron esas secuencias o esos patrones de la fisiología, podemos interrumpir esos factores que generan la enfermedad y poder tratar mediante la colaboración multidisciplinaria que se dé un abordaje integral para la salud de cada persona. Entonces, los diagnósticos que antes parecían ser tachados como de poca mejoría o de que nunca iban a mejorar, se empiezan a cambiar las estadísticas. Lo importante es que la invitación que también tienen estos foros de Facebook Live es que la gente que se dedica a la investigación, a las diferentes áreas de la salud, desde psicología, desde medicina interna, inmunología, dermatología o cualquier otro tipo de enfermedad, se le llame como se le llame, empiece a participar en foros de entrenamiento donde se empieza a ver como la enfermedad como un proceso de entrenamiento que también se puede desentrenar. Si se empiezan a observar los epifenómenos que surgen
cuando esa persona empieza a gestar a lo mejor los primeros síntomas de algo que aparecería como una enfermedad crónica o degenerativa o de otra índole. Entonces, cuando se empiezan a formar foros de investigación y participan diferentes profesionales de salud de todas las índoles, el pronóstico de todas esas personas que tiene a lo mejor que puede ser devastador empieza a cambiar. Y uno de los resultados que tiene la psiconeuroinmunoterapia es que al poder observar sin juzgar y dejar de tener esas estadísticas solamente como un parámetro de lo que se ha visto hasta ahora, pero que eso puede cambiar si se observan otros resultados, porque significa que si una enfermedad sigue siendo diagnosticada como poco curable o no curable o solamente controlable, es que todavía no se han observado los resultados de cómo se puede encontrar la salud en esa persona. Eso significa que con las investigaciones y la participación de todas las personas que estamos formando el campo de la salud, podemos adentrarnos a poder colaborar con una nueva dinámica en la salud de las personas. Uno de los esquemas tan bonitos que estaba leyendo hace rato en el libro de psiconeuroinmunoterapia es un círculo de atención, o sea, también podemos tener una atención enfocada en lo que le está pasando a la mente, a nuestras emociones, a nuestro cuerpo y a nuestra respiración y cómo todos esos factores influyen en diferentes procesos de la neurofisiología y la fisiología del ser humano. Besos, mi amigo Eymar, te quiero mucho, desde aquí, desde mi corazón, estoy aquí saludándote. Maribel, muchas buenas noches. Y a todos los que no puedo saludar, a Eli, a Lucía, muchísimas gracias. Y pues bueno, una de las grandes responsabilidades que tiene el sistema nervioso central en cuanto a hacer cambios y ajustes tan rápidos en cómo regula las funciones corporales y cómo va administrando las funciones del cuerpo, es que logrando procesos de atención diferente también se pueden lograr cambios diferentes. ¿Cuál es el tema? Las dinámicas en la salud con psiconeuroinmunoterapia. Ese es el tema, Elizabeth. Gracias por incorporarte a la charla. Eh, y entonces uno de los eventos tan importantes que pasa en el cuerpo es un mecanismo tan sencillo que a veces no lo tomamos en cuenta, es la respiración. La respiración es fundamental no solamente para poder producir este mecanismo de inhalar y exhalar oxígeno, sino también tiene vínculos muy importantes en cómo están cambiando los procesos de neurofisiología y cómo nuestro sistema endocrino también está empezando a generar cambios sustanciales en todo el metabolismo de cada una de nuestras células para generar nuevas respuestas de salud. Si estoy diciendo algo que parezca complejo, les ofrezco una disculpa, pero es que volver a lo simple, eso es como que los grandes retos que tiene la psiconeuroinmunoterapia. Hace toda la investigación que ha hecho el doctor Armando Solarte durante más de 20 años es darse cuenta que a partir a veces de situaciones que pueden ser adversas, él se empezó a dar cuenta de que las personas que tenían los diagnósticos a los cuales le referían en el Instituto de Salud donde él trabajaba, tenían ciertos patrones y ciertas cosas que se parecían en todos esos pacientes. Y tenía él la encomienda de que tenían que mejorar porque había muy pocos recursos en ese lugar. Entonces, como él era muy obediente y aprendió a hacer trabajos con excelencia desde que era pequeño, desde que era niño, tenía el hábito y el orden y la estructura para poder generar procesos de resolución de problemas. Entonces empezó a emplear todos esos recursos y esos mecanismos de observación y de obediencia para poder hacer con eficacia procesos donde las personas que acudían allí, que incluso llegaba a atender muchísimos pacientes en menos de 2 horas. Puedo decir que en el libro menciona que lo pueden empezar a comprar para que empiecen a empaparse la psiconeuroinmunoterapia, que podía atender hasta 200 personas en unas 2 horas. Y en esas 2 horas empezaban a hacer cambios porque se dio cuenta que esos pequeños cambios sutiles que tenía el cuerpo, la respiración, el tono de la voz, la postura, mientras él hacía cambios
con estas técnicas que él empezó a crear, empezaba a interrumpir las secuencias neurológicas que mantenían un pensamiento sobre cierta enfermedad. Y por lo tanto, como el sistema nervioso es el que dirige cómo se procesan los neurotransmisores, qué hormonas se tienen que producir dando una orden a esas glándulas previamente y haciendo una interacción de cambios entre la homeostasis y todos los demás cambios metabólicos del cuerpo, él podía interrumpir esos procesos de pensamiento que llevaban a otra serie de cambios fisiológicos que llevaban a una adaptación patológica. Es decir, que la enfermedad empieza a surgir porque nos empezamos a adaptar a esos cambios que no interrumpimos adecuadamente en el tiempo oportuno. Y la enfermedad sigue progresando porque hay un periodo donde hay un carril, que donde, imaginemos, menciona como un ejemplo, un tren que está yendo por el camino de la enfermedad, pero por alguna razón a nadie se le ha ocurrido cambiar la palanca para cambiar a ese tren a un carril de salud. Si se encuentra en el cerebro cuáles son las estructuras y las secuencias que están llevando a una persona también a tener ciertos patrones de pensar de una forma, de generar emociones de otra, de cómo se afecta eso con respecto a los daños físicos que se empiezan a generar y cómo afecta eso con el proceso de la respiración celular, los cambios en la enfermedad se empiezan a diluir y entonces empiezan a generar cambios que lleven a la salud. Es decir, el doctor Solarte nos enseña a ver más allá de la enfermedad, nos enseña a ver a los pacientes con futuro. Él se empieza a enfocar en lo que el paciente puede lograr, no en lo que ya tiene, porque lo que ya tiene, eso es lo que ya tiene, sino cómo puede hacer que el sistema o los sistemas que componen el sistema corporal cambien para que entonces se den nuevos procesos de salud en todos los contextos, porque la salud no solamente incorpora la parte física, ni la parte mental, ni la parte emocional, y no solamente la parte relacional. Hay muchos abrazos a Osnibor, Robin, a José Martín Bello y a todas las personas que están integrándose, muchas gracias. Entonces, existen dentro de todas estas variables de salud algo que menciona nuestro querido maestro Armando, que hay determinantes de la salud muy importantes que es importante volver a reconsiderar. Él tiene un esquema muy hermoso que menciona que hay algo que es emocional y refuerza las conductas, los procesos mentales. Y los procesos mentales refuerzan los procesos emocionales. Entonces, si se puede hacer como ese link se fragmente en algo que está reforzando, pero de forma negativa o de forma inapropiada, se pueden empezar a romper los circuitos que gestan o están formando o reforzando una enfermedad. Asimismo, se dio cuenta que la parte física también tiene una influencia sobre la parte espiritual. Y en la parte espiritual menciona de una forma muy bonita que es la fuerza que nos lleva a saber qué nos está pasando a nosotros mismos, cómo podemos poder seguir avanzando en la vida y cómo poder tener mejores relaciones con los demás. Entonces, en la parte superior, en un esquema menciona que lo físico impacta directamente sobre lo espiritual y lo relacional y viceversa. Y en el centro de ese esquema maneja el ser y el no ser. ¿Eso qué significa? Que cuando una persona tiene un diagnóstico de algo, normalmente también se le está como imputando de forma pues a lo mejor no consciente, que también se le asocia a una identidad. Por ejemplo, es muy común escuchar que a una persona que tiene hipertensión se le dice que es hipertenso, cuando la persona solamente tiene un diagnóstico de que se le está subiendo la tensión arterial. La persona no es hipertenso. Pero si esa persona empieza a pensar como si él se hubiera convertido en la enfermedad, también cambian sus procesos fisiológicos, porque no es lo mismo decir que una persona tiene una enfermedad a que se convierta en la enfermedad. Y eso empieza a convertirse en un ser que está enfermo y aparte se convierte en la enfermedad. Si empezamos a hacer los cambios de esas secuencias que están gestando
esos vínculos de cómo se están cambiando los procesos neurofisiológicos que generan un proceso de salud a enfermedad o enfermedad a salud, entonces podemos cambiar un concepto de lo que somos, o sea, el ser, al no ser, ¿sí? Dejar de ser el enfermo para no ser el enfermo y empezar a ser la persona sana que queremos ser, en el cualquier contexto del diagnóstico de la vida, ¿no? De que lo estemos tratando. Entonces, como la salud es más amplia, más allá de una dolencia física o emocional, mental o espiritual, se tiene que ver el contexto global de cómo esa persona se está moviendo en las dinámicas de la salud o los determinantes de la salud. Porque si no se ve contextualizado de esa forma, empezamos a fragmentar al paciente y el paciente a veces piensa que solamente tiene que ir con tal especialista porque él es experto en tal área y con tal otro especialista porque es experto en la otra y resulta que a lo mejor ambos diagnósticos de esas enfermedades que están tratando dos doctores diferentes podía tratarlos a lo mejor viendo cuáles las secuencias que las unen a las dos enfermedades y probablemente una vez identificando cuáles son las secuencias que unen esas dos enfermedades, incluso hasta una tercera o una cuarta, se pueden hacer nuevos cambios metabólicos donde el cuerpo empiece a restaurarse con ayuda, por supuesto, del apoyo interdisciplinario y del apoyo científico. Entonces, hola, Odontología Javier, de Ana Carolina. Y eso es como una de las pautas más como importantes como de qué hay que hacer con respecto a cómo intervengo con la salud, sobre todo para las personas que han tenido respuestas de donde no han tenido cambio. Eh, Prácticamente todos las personas que yo he conocido que a veces están muy desesperadas es justamente porque están como muy concentradas en que esa enfermedad siempre va a ser vigente durante todo su existir, porque siguen escuchando personas que le dicen que eso así es, que eso le pasó a la familia de alguien, que eso le pasó a la tía y que pues eso ya viene incluso hasta de familia. Y se empiezan a generar creencias que también modifican la fisiología. Cuando el sistema nervioso central está generando esa sinapsis de pensar algo, también se generan cambios. Una persona que piensa que, por ejemplo, que tiene un diagnóstico de cáncer y que sabe que el diagnóstico de cáncer en algunas personas tuvo éxito y se sigue enfocando en el éxito terapéutico, probablemente tenga más posibilidades y lo más seguro es que así sea de que se sanen. Lo importante es que haya una intervención oportuna, por supuesto, y que su biología también siga respondiendo. Sin embargo, si una persona que tiene el mismo diagnóstico por alguna razón piensa que eso va a ser muy difícil para él, vuelve también a hacer un cambio en la neurofisiología donde su cuerpo va a seguir respondiendo de acuerdo a esa creencia. Entonces es donde la psiconeuroinmunoterapia también empieza a hacer cambios donde hay una mejor visión de futuro. Y una de las resignificaciones que yo tuve, sobre todo con el trato de los pacientes que tienen diagnósticos muy complejos, es que hay que darles a los pacientes lo mejor y el mejor futuro posibles. Y a eso se refiere cuando habla de que el paciente también se le trate con dignidad, porque nosotros tenemos que ver al paciente con el mejor futuro posible, más allá del diagnóstico que se le fue otorgado, porque nosotros solamente sabemos hasta lo que se ha investigado hasta ahora, pero si se sigue investigando y se sigue profundizando más, por supuesto que esos diagnósticos que hasta ahora no tenían a lo mejor un pronóstico ni siquiera de mejoría, observando sin juzgar, tomando en cuenta todas las medidas terapéuticas y todos los avances que se han llevado hasta ahora y empezando a observar otras categorizaciones de cómo se gesta la enfermedad, entonces podemos ayudar a los pacientes colaborando entre todos para que eso se dé de una forma más fácil. Entonces, los procesos entonces de comunicación del cuerpo se dan de forma inmediata. Es como cuando a lo mejor eh, pensamos en alguien que nos cae muy bien, nuestro cuerpo cambia inmediatamente. Si pensamos en algo contrario,
pues también tenemos esa misma sensación de que es algo que nos disgusta. Entonces, ocupando esa maravilla que tiene el sistema nervioso central, que tiene una gran velocidad para mandar información, es uno de los grandes recursos que también maneja la psiconeuroinmunoterapia para poder actuar a través de las técnicas y las metodologías que nos enseñan, para poder hacer de esos recursos para que las enfermedades de bajo pronóstico empiecen a cambiar. Entonces, ante los testimonios de tantos pacientes que han sido resueltos tantos problemas, empiece a darse una nueva ventana para romper el muro de ver solamente lo que había antes y empiece a ver lo que sí puede haber, porque el cuerpo tiene una capacidad de restauración, y volver a esa memoria de salud. Es importante intervenir en las diferentes estancias de las plataformas de la salud para que eso se dé. Entonces hay unos cuestionamientos, ¿no? De cuáles son las causas que provocan una enfermedad, y pueden ser varias. ¿Cuándo se van a tratar? Pues cuando se observan de forma diferente, porque los síntomas y los signos de alguna enfermedad solamente son la punta del iceberg de una plataforma que no se ha visto, y tratar solamente a lo mejor solamente la sintomatología no está resolviendo las causas. Entonces, a través de las pautas que nosotros empezamos a encontrar en psiconeuroinmunoterapia, se empiezan a hacer cambios que justamente dan aportes a que el sistema nervioso central tenga una influencia en el sistema inmunológico. Y a través de ello nosotros podemos hacer que esa foto que era el diagnóstico a lo mejor irreversible ahora cambie por un paciente sano. Es decir, nosotros tenemos como ese enfoque de empezar a tratar a las personas con ese amor, para saber cómo podemos observar más allá del diagnóstico a la enfermedad, para que entonces volvamos a retomar y veamos en cada uno de nuestros procesos a ese paciente sano. Entonces, ¿por qué? Porque a través de los procesos inconscientes que el doctor Solarte empezó a generar para poder hacer esos cambios y esta nueva tecnología, se empezó a dar cuenta de que había una secuencia, que cada una de las técnicas tenía una efectividad. O sea, él empezó a automodelarse porque hacía las técnicas, y para poder reproducirlas, sistematizarlas, tuvo que empezar como a abstraerse de saber en qué momento hizo lo que hizo y cuál fue el efecto que tuvo en cada persona. Entonces, cada una de las personas que se empiezan a entrenar en psiconeuroinmunoterapia, empezamos a aprender a saber en qué momento intervenimos, en qué momento bajamos la voz, en qué momento empezamos a observar los cambios, cómo se da la respuesta al sistema nervioso simpático, parasimpático, y eso qué cambio está significando, en cuál es la respuesta inmunológica que se está dando. Y a través de todos esos procesos, pues entonces el paciente tiene nuevos circuitos y nuevas secuencias que dan cambio a tener un nuevo estado de salud, ya que su memoria de salud vuelva a instalarse para renovar nuevamente lo que hay que renovar. Entonces, bueno, no sé si tengan algunas preguntas, porque creo que ya hablé demasiado. Entonces me gustaría escuchar sus comentarios, porque bueno, lo importante también es que todas las personas que ya conocen psiconeuroinmunoterapia a través de los videos del doctor Armando, pues tiene mucho interés en seguirse entrenando y, y en también ser tratados, ¿no? Entonces, les hago la invitación para que pues, manden un mensaje al Facebook de Acella PNL, para que pregunten cuáles son los instructores que les pueden dar la terapia, y cuáles son las fechas próximas de los siguientes cursos, que ya va a estar muy cerca el curso de psiconeuroinmunoterapia nivel 2. Y
uno de los grandes aportes también que tiene la psiconeuroinmunoterapia es que no solamente se enfoca en los procesos de salud. Hay un evento que me parece muy agradable y muy chistoso aquí en el libro, que ustedes también pueden adquirir, eh, porque cuando le indicaban a nuestro querido maestro Armando que tenía que resolver un montón de casos de pacientes de alta complejidad, eh, pues empezaron a dar cuenta que también disminuían los costos dramáticamente, ¿no? Porque pues esos hospitales pues tenían muy poco insumos de todo tipo. Entonces él tenía que hacer lo que podía con los recursos que tenía. Entonces empezó a dar cuenta que incluso hasta empezó a tener beneficios, ajá, económicos, porque ya no tenían tantas salidas de tantos pacientes que se quedaban hospitalizados o en cama, en fin. Entonces un día lo llamaron y le dijeron que si él podía solucionar problemas de pacientes con enfermedades tan complejas, también podía resolver problemas. Eh, eh, entonces, ¿en dónde me quedé? Perdón por la interrupción. Eh, Bueno, aquí Ana Carolina, antes de seguir con lo que estaba, dice, cualquier persona puede acceder a los cursos, es para las profesiones de la salud. Ah, bueno, tu pregunta es muy bonita porque mira, eh, dentro de las cosas que el doctor Armando también empezó a darse cuenta es que se podía acceder a otros foros, ¿no? La psiconeuroinmunoterapia se puede extender a la empresa, a los negocios, porque si tú puedes cambiar un patrón y una secuencia ante una forma de pensar, a las emociones, cómo afectan hacia el cuerpo, eso también tiene una repercusión en otros resultados ante otros contextos personales, familiares, empresariales, de negocio. Eh, Habría que preguntar directamente con los asesores a Sella, porque me parece que hay foros que sí permiten no solamente a profesionales de la salud, pero yo creo que ellos te pueden dar los datos bien, pero me parece que sí, me parece que sí. Entonces, pero esos datos yo creo que sí te los tendrían que dar cualquiera de los hermosos asesores que están en la sella y colaborando para que les digan. Entonces, una de las cosas muy importantes es justamente eso, ¿no? Que, que todos los aportes de la psiconeuroinmunoterapia trascendieron y no solamente tienen una aplicación exclusiva para la dinámica de la salud. Entonces, cuando una persona o personas nos entrenaron solamente a ver la ruta de la historia natural de la enfermedad, es decir, cómo inicia, cómo va evolucionando, a veces se queda uno con la imagen de que eso así es y que no va a cambiar. Lo mismo pasa en los diferentes contextos de la vida, por ejemplo, en clima laboral, en negocios, en cualquier otra situación, incluso de prosperidad, eso también empieza a cambiar porque el cerebro es el que genera los circuitos para que se dé una conducta, un pensamiento y una acción. Si una persona, mis resultados desde la psiconeuroinmunoterapia, pues muy bonitos, porque mira, bueno, termino lo que estaba diciendo y ahorita te respondo a mi hermoso Aymar. Eh, cuando tenemos enfoques que son diferentes a lo que pensaríamos que deberíamos tener es porque pensamos como sabemos pensar y por eso es que los resultados siguen siendo los mismos y los que a lo mejor son inapropiados. Pero si pensamos diferente y tenemos nuevos circuitos, podemos empezar a remapear el sistema y generar nuevos resultados. Entonces, bueno, ahora sí, con respecto a la pregunta, porque yo soy odontóloga, me está preguntando nuestro maravilloso instructor Eymar Quintero Tapias, que cuál es mi experiencia de la psiconeuroinmunoterapia desde la odontología. Yo soy odontóloga de profesión, entonces muchos de mis pacientes vienen como ansiosos, con estados como desesperaditos o a veces como poco receptivos,
con temas como de no saber qué les está pasando y a veces no lo saben expresar. Entonces, tienen una angustia más que otra cosa emocional. Entonces, es muy bonito porque una de las cosas que yo hago antes de hacer alguna intervención de psiconeuroinmunoterapia es que les tomo una foto. Normalmente no se pregunta, las personas que me preguntan qué es la psiconeuroinmunoterapia no es una terapia psicológica, porque muchas personas a veces me dicen, bueno doctora, ¿usted me va a dar terapia o me va...? No, le digo, no, 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 de psicología. Eso no es así. De hecho, nosotros, el paciente casi no habla, nosotros nada más observamos los cambios de la fisiología, los cambios de su respiración, sus patrones, de cómo se expresa el sistema nervioso a través de otros sistemas corporales y entonces vamos aplicando técnicas donde vamos viendo nuevamente otra vez las respuestas de cómo es que el paciente está respondiendo y cómo está resolviendo sus problemas. Y entonces es como nosotros intervenimos, el paciente más prácticamente no nos tendría que decir gran cosa. Eso es como también una de las cosas más hermosas que tiene la psiconeuroinmunoterapia porque es muy respetuosa, no necesitamos como meternos en situaciones que a lo mejor al paciente todavía lo puedan generar pues más incomodidad o rechazo a atender una terapéutica. Y entonces los pacientes se sienten muy contentos porque cuando yo les muestro las fotos del antes y después, pues cambia todo, ¿no? Antes se veían como muy contracturados, se veían como con la mirada como perdida, como triste, pues como una expresión que no era bonita, ¿no? O sea, me refiero a que no se veía mucha esperanza. Entonces, cuando se empiezan a aplicar las técnicas, inmediatamente los pacientes empiezan a recuperar la sensación de sentirse bien, se paran mejor, respiran diferente. Entonces, al hacer estos cambios que parecen tan simples, es que el cuerpo ya hizo cambios muy importantes. Entonces, algunas de las técnicas de psiconeuroinmunoterapia son tan simples que se necesita tener un entrenamiento para saber que la simplicidad funciona, pero es que tiene un patrón neurofisiológico. Entonces, a algunos pacientes me dicen, ay, no sé qué me pasó, pero yo me siento muy bien, ¿no? Y eso es como más bonito porque el paciente se siente bien. Algunos pacientes, incluso de forma indirecta, a veces, por ejemplo, tuve un alumno un día que se tuvo una diarrea, voy a contarles, ¿no? A lo mejor no era mi intención en ese momento aplicarla así con neuroinmunoterapia, pero él se iba a titular y tenía que hacer una impresión de una tesis. Y entonces le di una diarrea, pues porque estaba muy nervioso y entre otras muchas cosas. Entonces le apliqué una técnica muy hermosa que se llama dorsiflexión, porque el sistema digestivo también está soportado de fascias. Y las fascias son como unas carreteras informativas que vinculan los músculos y hacen un refuerzo, bueno, sostienen y también vinculan también nuestras vísceras y van desde la parte más superior de nuestro cráneo hasta nuestros pies y entonces facilitan que se lleven a cabo muchas funciones fisiológicas. Entonces apliqué dorsiflexión y automáticamente él sintió un cambio y dijo, ay, doctora no sé qué me hizo, pero como que se me cortó la diarrea. Fue una cosa muy chistosa porque muchos pacientes llegan así. Como yo soy hasta este momento eh, pues la primera instructora de ASELLA en México, pues yo les cuento lo que hago a mis pacientes en el común cotidiano, no es que lleguen a lo mejor de primera vez haciendo conmigo una consulta así con neuroinmunoterapia, sino en el inter de cómo llegan conmigo, me cuentan diferentes tipos de situaciones que les están pasando e incluso pues en ese momento tienen la primera experiencia, ¿no? Y entonces pues les gusta. Les cuento otra vez, por ejemplo, un paciente que no venía, bueno, más bien sí venía a una consulta odontológica, pero ya no regresó porque él venía porque tenía un problema de sueño y necesitaba una interconsulta con una clínica del sueño, porque él no podía dormir. Entonces, igual empecé a hacer unas técnicas, creo que la que más me acuerdo que le apliqué fue una técnica que es sonrisa talámica. Entonces empezamos a crear futuros, a que liberara dopamina y creo que no regresó nunca más ni a la clínica del sueño, ni y pues eso
fue como muy bonito, ¿no? Porque él esperaba a que yo solamente aplicara una técnica para facilitarle algo adicional que me iba a solicitar la clínica del sueño. Pero le dije, mira, si tú estás muy desesperado, yo lo que te puedo hacer es aplicar esta técnica y vemos. Y me dijo, bueno, está bien, le tomé unas fotos antes y después, se sintió muy bien. También lo más curioso es que esta técnica a veces el paciente no recuerda mucho ni qué es lo que le pasó. Empieza a ver como un asunto como de memoria y eso también está muy bueno porque también evita que el paciente esté recordando las cosas que no tienen que recordar, ¿no? Que le afectan y que generan esos patrones como que refuerzan las conductas que le generan le generaban el problema de la falta de sueño o que no pudiera dormir. Entonces, casi todos los pacientes que vienen conmigo en ese sentido empiezan a experimentar los beneficios de la psiconeuroinmunoterapia y me lo permiten primero porque les digo que pues no me tienen que estar contando mucho de lo que a ellos les suceden, pues porque en este momento me estoy formando para ser psicoterapeuta, pero yo no soy todavía psicóloga, entonces saben de muchas cosas que yo hago y confían en que lo que hago tiene resultados, ¿no? Entonces les explico desde la razón, desde la parte que les estoy explicando, ¿no? Que tiene un fundamento científico muy amplio, que no voy a intervenir con ellos a través de que me cuenten toda una experiencia que a lo mejor puede llegar a ser dolorosa, sino que simplemente se empiezan a elaborar las técnicas. Entonces el paciente lo que pensaba como que era su realidad, o sea, empieza a cambiar. Entonces se da cuenta en unos cuantos, a veces algunos cuantos segundos, porque las técnicas algunas son muy rápidas, que eso que pensaba que iba a ser tan dramáticamente una existencia sufrida durante toda su vida, pues se puede resolver en muy poco tiempo. Yo soy una testimonio vivo porque yo tuve un problema de insomnio de muchos años que tenía que ver más con un asunto emocional, pero que sí dañó físicamente mi sistema neurológico. O sea, me refiero de que me tuvieron que hacer una polinosomografía y me tuvieron que hacer una encefalograma porque tenía mucho estrés. Y yo no había entendido lo que me habían dicho. A mí me habían dicho que yo tenía dañadas las neuronas que conducen el sueño. Y como que yo no lo entendía porque llevaba años en mi vida que sin poder dormir bien. Entonces, no me lo dijeron de forma directa, solamente me mandaron a psicoterapia, pero realmente lo que me iban a informar en psicoterapia era pues, que yo no iba a poder dormir. Y el no poder dormir genera un montón de secuelas que pueden llevar a diferentes tipos de enfermedades, porque el sueño está diseñado para reparar el cuerpo. Por eso es que el sueño tiene que ser profundo y reparador. Entonces, cuando yo empecé a hacer mi entrenamiento en psiconeuroinmunoterapia allí en Acella, mi querido Armando me empezó a aplicar unas técnicas donde también fueron muy chistosas, donde él también como zafaba mi razón porque yo como que estaba muy enfocada en mis razones, eh, porque yo le tenía miedo como en ese sueño perderme en el sueño y yo nunca más despertar. Eso después me di cuenta de forma que era parte del tema que yo tenía, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, pues ya puedo dormir bien. Y solamente en algunos momentos donde se me aloca la loca de la casa, son los momentos que a lo mejor, como cualquiera nos puede llegar a pasar, pues el sueñito puede llegar a ser un poco menos tranquilo. Pero yo tengo la fortuna de ser un testimonio vivo de que eso sí se puede, porque prácticamente yo tenía un diagnóstico que iba a ser irreparable. Entonces él lo que hizo es aplicar técnicas donde se generó neuroplasticidad y ahora mi cuerpo entiende que tiene otras rutas a seguir para poder conducir mi descanso, que eso es lo más importante, ¿no? Para que mi cuerpo haga lo que tiene que hacer durante la etapa del sueño. Entonces, entre muchas otras cosas que me tardaría mucho tiempo de contar, porque seguramente seguiré experimentando porque amo la psiconeuroinmunoterapia y pues me seguiré entrenando, ¿no? Y siempre hay algo donde hay que poner atención de qué hay que mejorar. Entonces, la psiconeuroinmunoterapia no solamente funciona para las personas que tienen problemas crónicos, sino para las personas que están muy bien y quieren seguir manteniendo su salud bien y mejorar en otros contextos de su vida.
Entonces, la psiconeuroinmunoterapia abarca todas las áreas de la vida de una persona, englobe cómo está su salud y que si está bien, pues mejore, ¿no? Y eso lo puede extender al campo de su familia, porque a lo mejor antes al observarse a sí mismo cómo había cambios donde se había adaptado a cosas que eran pues inapropiadas, se empieza a dar cuenta que también se puede adaptar a las cosas que le hacen muy bien. Y también puede ser como un canal y un vehículo para que las personas que más quiere empiecen a tener pues nuevas respuestas y más adaptaciones a aquello que realmente les conviene y empezar a ver en las demás personas pues mejores futuros. Y bueno, pues yo creo que ya es todo por hoy. No sé si tengan, yo también eres, hola Gloria, eh, mi hermoso amigo Eymar, también mi orgullo, besitos hasta donde estés. No sé si tengan alguna pregunta porque creo que ya hablé demasiado y bueno, esta es como mi primera intervención. En algunas semanitas estaremos nuevamente juntos con otro tema y pues creo que es todo. Si no tienen algún otro comentario, les encargo que se metan a la página del fanpage de Aceya PNL para que sigan tomando los cursos. Ya viene psiconeuroterapia 2 y todos los demás cursos que oferta Aceya y para todas las personas que están allá en Colombia y en Europa, que ya conocen todas las técnicas de nuestro querido Armando Solarte, pues que se sigan entrenando, porque siempre hay cosas nuevas que aprender, que reforzar. Gracias Pame, gracias Maribel. Estoy para servirles y bueno, yo estoy aquí en México. Bienvenidos para todos los que quieran venir acá a vacacionar, son súper bienvenidos. Y pues bueno, aquí estoy, soy Alit Zárate y acudan a sus instructores a Sella de preferencia en todas las ciudades de Colombia y también en España. Les mandamos saludos en Portugal y en todos los demás países de Centroamérica y América Latina que estamos difundiendo todo lo que hacemos con Aceya PNL, representantes de John Grinder en Colombia. Y bueno, ahora con esta hermosa tecnología de psiconeuroinmunoterapia, técnica Solarte. Gracias, Diana Carolina. Un abrazo, Dios los bendiga y estamos en contacto pronto.